Bien, muchachos, la última de las fundamentaciones, el famoso teorema de Pitágoras. Aquí ya yo tengo un triángulo rectángulo en donde este va a ser el ángulo recto. Entonces este es el triángulo ABC, recordemos, este es el lado B, recordemos que está enfrente del ángulo B. Este es el lado A porque está enfrente del ángulo A y este es el lado C porque está enfrente del ángulo C. Ok, entonces ya tengo nombrado mi triángulo y ahora vamos a ver cómo utilizo el teorema de Pitágoras para este triángulo o rectángulo. Les recuerdo y valga la redundancia que estamos recordando simplemente el fundamento para lo que vamos a hacer con el siguiente video. Ok, el teorema de Pitágoras habla de hipotenusas y habla de catetos. Entonces ya nosotros sabemos que en este triángulo rectángulo la hipotenusa viene siendo el lado B porque está enfrente del ángulo recto. Hipotenusa está enfrente del ángulo recto, entonces el lado B corresponde a la hipotenusa. Y obviamente el lado A y el lado C van a ser entonces los catetos. Pitágoras dice que la hipotenusa, en este caso B, al cuadrado siempre tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, tengo el cateto A al cuadrado y le sumo el otro cateto que es, perdón, me equivoqué aquí, que es el lado C al cuadrado. Entonces así me queda el teorema de Pitágoras para este triángulo. No hay que memorizar la fórmula, porque esta expresión algebraica del teorema de Pitágoras depende de la forma como yo tenga nombrado mi triángulo. Entonces, si aquí esto fuera la letra M, N y P, ya no aplicaría esta misma expresión algebraica, porque los lados me van a cambiar de representación con las letras. Entonces lo que yo debo de memorizar es más bien qué es lo que dice el teorema, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual siempre a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es importante. Algunos errores que cometen. Primero, usted tiene que tener en cuenta que la hipotenusa es el lado más largo. Ni el cateto A, en este caso, ni el cateto C van a valer más que lo que valga la hipotenusa. Si usted va a determinar hipotenusa, siempre va a ser con la suma de los cuadrados de los catetos. Pero supongamos que usted va a hallar es el cateto A. Entonces, ¿cómo harías tú? El cateto A al cuadrado, como lo que vamos a hallar es un cateto, entonces ya no va a ser con la suma de los otros dos lados, sino con la diferencia, es decir, con la resta. Ahora, ¿cuál de los dos lados voy a restarle a cuál? Pues es fácil. Si lo que voy a hallar es el cateto A, me queda el cateto C y la hipotenusa. ¿Cuál de los dos es mayor? La hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa va a ir primero. Entonces, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, si voy a hallar hipotenusa, sumo los cuadrados de los otros dos lados. Pero si voy a hallar un cateto, debo de restar a la hipotenusa el otro cateto. Eso es importante que sepan diferenciar. Y si voy a hallar el cateto C, pues entonces me quedaría de la siguiente forma. El cateto C al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, porque es el lado más largo que este, al cuadrado menos el otro cateto, que en este caso viene siendo A al cuadrado. Entonces quiero que observen esto y miremos las expresiones del teorema de Pitágoras para hallar hipotenusa en este triángulo, o el cateto A o el cateto C. Observen las diferencias cuando son catetos y cuando es la hipotenusa. No quiero inconvenientes con esto. Ok,
Vamos a mirar un ejemplo de cómo usamos el teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo. Aquí yo tengo este triángulo rectángulo porque me están diciendo que este es el ángulo recto y me dicen que debo de determinar el lado que no conozco. Ok, lo primero que hay que hacer es nombrar el triángulo. Entonces yo voy a decir, este es el ángulo M, este es el ángulo N y este es el ángulo P. Entonces, si este es el ángulo M, el lado que está enfrente va a ser el lado M, pero minúsculo. Si este es el ángulo P, el que está enfrente va a ser el lado P, pero en minúscula. Y obviamente el lado que yo voy a hallar viene siendo el ángulo N, pero en minúscula. Ok, entonces es importante que también sepas esto. El teorema de Pitágoras solamente lo puedes usar cuando te dan dos lados de un triángulo rectángulo. Cuando te dan dos lados. Si te dan un solo lado, supongamos que solamente me dan M, no puedo usar Pitágoras porque desconocería los dos otros lados. En este caso sí puedo usar Pitágoras porque conozco dos lados de los tres del triángulo. Ok, entonces ahora voy a identificar si N es un cateto o es una hipotenusa. Obviamente, como este es el ángulo recto, el lado M viene siendo hipotenusa. Por lo tanto, N viene siendo un cateto. Entonces, como voy a hallar un cateto, la expresión matemática o algebraica del teorema de Pitágoras me quedaría así. N al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa, que en este caso es M, al cuadrado, menos el otro cateto, que en este caso es P, al cuadrado. Ahora lo único que vas a hacer es reemplazar los valores de cada uno de los lados que conocemos. M es 10, P es 8. Desarrollamos las potencias. No me vengas a decir que 10 a la 2 es 20, porque te pongo tu 1, menos 8 al cuadrado, que es 64 y no 16. Hacemos la diferencia. 100 menos 64, perdón, me da 36. Y ahora observa, muchos dicen, ya hallé N. No, porque si tú lees esto, tú me vas a leer de la siguiente forma. N al cuadrado es igual a 36. Y lo que voy a hallar es N, no N al cuadrado. Por lo tanto, para hallar N, tengo que sacarle la raíz cuadrada a 36 y obviamente me va a dar 6. De esta forma aplico el teorema de Pitágoras para determinar uno de los lados que no conozco del triángulo rectángulo.